todos ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia instituye que se celebre el Día de la Palabra de Dios. Quiero que comprendamos algo para entender el todo del proyecto, ¿verdad?, de lo que implica esta celebración de la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave para nuestra vida, porque es la única posibilidad que tenemos de poder ver en medio de un mundo que nos invita a ser ciegos, de escuchar en un entorno donde hay tanto y demasiado ruido que quedamos ensordecidos. La única manera de poder penetrar los misterios y los secretos del reino en medio de un mundo que ahoga las intenciones del corazón, la vida, el entorno. Sí, la palabra de Dios tiene un poder que ni siquiera nos imaginamos. Yo siento que a veces no hemos alcanzado todavía a penetrar el misterio de lo que implica la palabra, lo santo de lo que implica la palabra, el regalo de lo que es esta palabra para cada uno de nosotros. Literalmente es una lámpara en medio de la oscuridad. Es una palabra de doble filo, es una arma de doble filo. La misma palabra va a decir que la palabra fue dada, se nos fue regalada para instruir, corregir, animar, motivar, etc. La palabra tiene su razón de ser en la vida, pero fíjense qué importante. Sí, tomo la palabra o podemos tomar la palabra así, en mi cuarto, en una celebración, en un momento de oración comunitaria, en la lección divina, por supuesto. Pero esta palabra adquiere una dimensión impactante, maravillosa, listos, dentro de la
Santísima Eucaristía, dentro de la misa. Acuérdense que la misa tiene dos banquetes, se nos ofrecen, se nos regalan dos banquetes. Primer banquete, el banquete de la palabra, que literalmente se presenta así, como un alimento, ¿verdad? Literalmente algo que se come. Allá el profeta Isaías nos iba a recordar, ¿verdad? Que aquel rollo, ¿verdad? De aquel texto, el Señor le dijo, cómetelo. Y la palabra se come. Y dice, y se sintió dulce en su boca, pero amargo en sus entrañas. Algo así decía el texto. Fíjense qué importante. La palabra se come. Y la palabra, si se come, nutre nuestra vida. Nutre mi ser físico, nutre mi ser psicológico, nutre, por supuesto, mi ser espiritual. Todo mi yo, toda mi persona, con todas sus áreas, queda nutrido, lleno, saciado, cada que yo como esta palabra. Primer banquete de la Eucaristía. Por eso, listos, la atención, el cuidado, las formas, las maneras, lo más que podamos estar atentos, despiertos, porque es primer banquete. Con este te vas a llenar, te vas a saciar en la primera parte de la celebración, del todo de la celebración. Qué importante. Por eso no puede haber distracciones, no puede haber celulares, por eso no puede haber, estamos acá, en lo nuestro, primera parte del banquete. Y entonces experienciamos, terminando la lectura del Santo Evangelio, y luego la homilía, y luego la oración, ¿verdad? Hasta donde termina el banquete de la palabra, cómo nuestro corazón, nuestra alma, frente a lo que acabamos de escuchar, ya hizo lo suyo. Nos sacia. Por eso esta primera lectura del libro de Nehemías es impactante. Dice el texto, se trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por hombres, mujeres, todos los que tenían uso de razón. Esta celebración, este día de encuentro con la palabra, todos estaban convocados, incluso había niños, por supuesto, atentos. Era el día primero del mes séptimo. Y Esdras leyó desde el amanecer, escuchen, desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Segunda vez que subraya esta parte. ¿Qué significa esto? La palabra se proclama para todos. Y aunque alguien pudiera pensar que entre más grandes y más estudiados, dijo aquel, entre más leídos y escribidos, ¿hará más efecto? No siempre es así, porque es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios hace su efecto en todos, en absolutamente todos. Y por eso nos damos cita todos los domingos y todos los días, por supuesto, por el día del Señor, domingo, nos damos cita especialísimamente y compartimos este primer banquete de vida con la palabra. Esta palabra que llena, que sacia, que nos la comemos y que hace lo suyo. Y dice el texto, desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta, etc. Estaban atentos a la lectura del libro de la ley.
Esdras estaba de pie frente a un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Descubrimos gestos litúrgicos, ¿verdad? Que nosotros hemos realizado también ya en esta primera parte hasta ahorita. Nos pusimos de pie, nos sentamos, cantamos, etcétera, respondemos. Esdras bendijo entonces al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos le respondió, amén. Y dice el texto, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Esta parte es la homilía. Con claridad, los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. La homilía, el sermón que le llamamos, es parte del todo también del banquete de la palabra, primera parte. Y dice el texto, entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. Venir y escuchar la palabra es un día consagrado al Señor. Es un día especial. Como iglesia hemos experienciado que por supuesto el día central es el domingo, día del Señor, pero hoy lo podemos hacer todos los días y tiene la misma noción, moción, espíritu. Es un día especial consagrado al Señor, ¿verdad? Salvando a nosotros lo que significa especialmente el domingo. Y entonces dice el texto, no estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Esto hace la palabra, fíjate, una vez que te la comes, una vez que eres capaz de empezarla a masticar, a comer, experiencias lo que hace la palabra. Depende de la situación que cada uno tenga, te puede dar consuelo. Hay otros que les empezará a dar gozo. A otros literalmente empezarán a sentir, después de un proceso de enfermedad, sanación. Y otros que traían algo raro, se empezaban a sentir libres de cosas, de espíritus. Eso hace la palabra. Fíjate, la palabra proclamada y después discernida. Decía que los levitas explicaban, dice el texto, los levitas que instruían a la gente, le dijeron al pueblo, este es un día que era consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra del Señor, la palabra de la ley. Claro, ya que me la comí, esta palabra empieza a mover y empieza a decirme, me responde en mi interior, yo estoy contigo, no te preocupes, yo te amo, ven, escúchame más seguido, llévame a tu casa, llévame a tu casa, llévame a tu casa. Déjate tocar, déjate sanar por mí, déjate consolar por mí. Y entonces dan la norma para el día final, momento final de esta jornada, ¿verdad? Desde que empezó a amanecer hasta el mediodía, estaban leyendo aquello, la lectura, aquellos por supuesto, ¿verdad?
Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Qué impactante. Pero fíjate, acá estamos en el Antiguo Testamento. Es Nehemías, la presencia de Esdras en el texto. Ahora fíjate el Evangelio. Bueno, el Salmo responsorial. Hicimos un canto de entrada que va en la línea de este salmo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Claro. Por eso, fíjense, cuando vas a misa y que empiezas a mirar el reloj, ¿verdad? Como alguien por aquí, preocupado por el tiempo, cuando el tiempo es de Dios, o sea, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa, cielo? Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Estamos en el primer banquete de la Eucaristía, ¿eh? Y nos detenemos aquí porque ahí es lo que estamos celebrando, la palabra de Dios. Ok. El Evangelio, San Lucas, aterriza, porque acá escuchaban la lectura de la ley. Y este texto, esos textos que leían, seguramente incluía la ley, incluía los profetas. El Pentateuco. En hebreo, Torah, Nevim, Ketuvim. Serías muy seguramente algo de este texto que estaban leyendo acá. Ahora escuchen en el Evangelio, San Lucas, Nuevo Testamento. Jesús ya está, ya llegó, ya hizo. Y entonces dice, muchos han tratado de escribir la historia y luego empiezan a contar esa historia. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. En la misericordia del Señor, te comparto un secreto. No se lo digas a nadie, ¿eh? Es un secreto. Cuando fuimos a Nazaret, hace 7 años, 6 años, cuando fuimos a Nazaret, fuimos a esta sinagoga que está cerquita de esa basílica hermosísima de la Anunciación. Cerquita, pero es una calle del pueblo, de Nazaret. Entramos en la sinagoga y leímos este texto y por supuesto quiero que te imagines la impresión. Imaginarte a Jesús ahí leyendo este texto y todos impactados. Porque ni siquiera es una muy grande sinagoga, ¿verdad? Tiene un lugar amplio, pero no es así grande, no es un auditorio, no es una situación, un estadio, no, es un salón. Y entonces dice el texto, fue también a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, esta que entramos, como era su costumbre hacerlo los sábados,
se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. El texto es impactante, el profeta Isaías, Enrolló el volumen, se lo devolvió al encargado, se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, y se me enchina el cuero, listos, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Fíjense, traduzco. Este texto del que hablaba, nos compartió y que acabo de leer del profeta Isaías, ese texto se cumple en mí, hoy, aquí, con todos ustedes. Híjole. Y es que fíjate qué importante. Dice el texto, acá en la primera lectura, todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Tan solo al escuchar la palabra, ahí, con un lector, con un texto, aquellos se sentían conmovidos, movidos, empujados en el interior. Tú imagínate a Jesús ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Esta es la misión de Jesús, y esta misión se concreta, se realiza, se hace también cada que tú y yo proclamamos la palabra y enseñamos la palabra. Y entonces, por supuesto, que la tarea es que realizando este ministerio, llevando la palabra, estos, los no queridos, estos los que están solos, estos los enfermos, estos los leprosos, estos los posesos, experiencien su liberación a través de la palabra. Acá, Antiguo Testamento, pero aquí es Jesús desde la palabra, en la palabra, que provoca esto en aquellos más necesitados. Quiero que me entiendas, la tarea fundamental tuya y mía frente a la palabra y la palabra frente a los demás es llevar esto, el consuelo, la tristeza, la ayuda. Quiero que pensemos en esos hermanos en Estados Unidos, mexicanos, chilenos, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de donde quieras, migrantes que enredadas los están sacando del país de Estados Unidos. Hoy, concretito, estos hermanos necesitan consuelo desde la palabra, ayuda desde lo concreto, no acá con ilusión, acá necesitan comida, necesitan ropa. Por eso el texto es tan impactante. Sí, hay que llevar la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y dar libertad a los oprimidos y que se proclame el año de gracia del Señor. La palabra nos tiene que empujar a realizar esto. Esa es la misión, esa es la tarea, es el homework, la tarea. Y no quedarnos solo en lo romántico y emocional y sentimental de la palabra. No, la palabra me empuja, es lo que hace Jesús en el texto, ¿verdad? Hay que llevar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, curación a los ciegos,
libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia, acompañar a estos que hoy están sufriendo de una manera muy concreta, en una situación muy concreta en este tiempo, en este momento histórico que estamos viviendo. Yo quiero invitarlos a que domingo de la palabra de Dios, este domingo, primer parte del banquete, el segundo banquete lo tenemos claro, es la Eucaristía, es el pan, es el vino con un poquitito de agua que frente a la imposición de las manos, la epíclesis y la palabra de consagración, se realiza la transubstanciación y deja de ser vino, deja de ser pan, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Sí, segunda parte del banquete. Pero hoy, la primera parte del banquete, dentro de la Eucaristía, adquiere una dimensión de impacto, de poder de lo alto, de anunciar, de denunciar, de vivir en el proyecto de lo que es, de lo que hace, de lo que vive Jesús. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que cada que nos acerquemos a la palabra, intentemos profundizar el misterio, con respeto, con cariño. Cuando vayamos a misa, gozar del banquete de la palabra. Y luego, saliendo de misa, empujados a realizar la obra que hace Jesús, a la que nos manda Jesús a través de la palabra. Que el Señor pues nos dé esta gracia en este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, donde se instituyó o se quedó marcado, creo que el año 2020, algo así, el domingo de la palabra de Dios, resaltando la palabra de Dios. Que así sea. Padre, Hijo, Espíritu Santo.